En el corazón de un valle resguardado por imponentes formaciones rocosas, donde el viento silbaba melodías ancestrales a través de los cactus y los mezquites, se asentaba el pueblo del sol naciente. Allí, Aurora Valdés vivía una existencia que, a sus ojos, era un tapiz de afecto y estabilidad. Casada con Héctor, un hombre de presencia imponente y sonrisa fácil, y madre de 3 hijos, Mateo, Sofía y Daniel, Aurora creía poseer la plenitud. Su hogar, al que cariñosamente llamaban la Casa del Árbol, no ostentaba lujos, pero rebosaba de risas infantiles, el aroma reconfortante de sus guisos y la promesa tácita de un porvenir seguro. Héctor era un comerciante conocido en la región. Sus frecuentes viajes a Real de 14 y en ocasiones a Guadalajara justificaban sus ausencias y el sustento que, aunque no excesivo, siempre cubría las necesidades familiares. Aurora depositaba en él una confianza ciega, convencida de que su unión era un santuario de lealtad y amor incondicional. Ella dedicaba sus jornadas a la crianza de sus hijos, a la maestría de su cocina, a mantener la Casa del Árbol en un estado impecable y a tejer sueños de una vida sencilla pero profundamente gratificante. Mateo, el primogénito, con sus 11 años, ya exhibía una madurez precoz, siempre atento a su madre y a sus hermanos menores. Sofía, de 9, era la soñadora, su mente poblada de cuentos y fantasías. Y Daniel, el Benjamín, de 6, era la chispa de alegría del hogar, un torbellino de energía y carcajadas contagiosas. Aurora los amaba con una intensidad que trascendía cualquier otra emoción en su vida. Eran su razón de ser, el centro de su universo. Pero la existencia, en su caprichosa danza, así veces orquesta giros inesperados y el destino teje tramas que desafían la lógica humana. Un día, la noticia irrumpió en el pueblo del sol naciente como un trueno en un cielo despejado. Héctor había perecido en un lamentable accidente carretero durante uno de sus habituales trayectos de negocios. La consternación fue abrumadora. Aurora sintió que su mundo se desmoronaba. El pilar que sostenía su vida se había desplomado, sumiéndola en un abismo de dolor y desorientación. Sus hijos, a pesar de su corta edad, percibían la ausencia de su padre y la profunda melancolía de su madre. La Casa del Árbol, antes vibrante de vida, se sumió en un silencio denso, interrumpido únicamente por los sollozos ahogados de Aurora y las preguntas inocentes de los pequeños. El sepelio de Héctor fue un evento lúgubre, como suelen ser en las comunidades pequeñas, donde cada habitante se conoce y el pesar se comparte en un murmullo colectivo. La pequeña capilla del pueblo del sol naciente estaba repleta. Aurora, ataviada con un riguroso atuendo de luto, el rostro pálido y los ojos enrojecidos, sostenía con firmeza las manos de sus 3 hijos, quienes se aferraban a ella como pequeños náufragos en una tormenta. El padre Julián, con su voz grave y reconfortante, pronunciaba palabras de consuelo, mientras el aroma del incienso impregnaba el aire con su esencia melancólica. Fue en ese instante de máxima vulnerabilidad, cuando el féretro de Héctor era descendido a la tierra, que el universo de Aurora se fragmentó por segunda vez, de una manera aún más cruel. Una mujer desconocida, de unos 30 y tantos años, de aspecto pulcro pero con el semblante desfigurado por el llanto, irrumpió en el camposanto. No venía sola. Detrás de ella 3 niños, de edades notablemente similares a los de Aurora, se aferraban a su vestimenta, con los ojos enrojecidos y llenos de perplejidad. La mujer se aproximó a la tumba con una desesperación que rivalizaba con la de Aurora, clamando el nombre de Héctor,
como si el dolor le desgarrara el alma. Un murmullo de asombro y desconcierto se propagó entre los presentes. ¿Quién era aquella extraña? ¿Y esos niños? Aurora la observó, primero con extrañeza, luego con una punzada de inquietud que se transformó en un frío gélido que le recorrió la espalda. Había algo en la intensidad del llanto de esa mujer, en la manera en que sus hijos miraban la tumba, que no encajaba con la realidad que Aurora conocía. La escena era un reflejo distorsionado de su propia familia. El padre Julián, intentando mantener la compostura, se acercó a la recién llegada. «Señora, por favor, este es un momento de recogimiento», dijo con suavidad. Pero la mujer, Camila, levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre. «¡Recogimiento! Él era mi esposo, y estos son sus hijos», exclamó, señalando a los pequeños que la acompañaban. El aire se volvió denso. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Aurora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras de Camila resonaron en su cabeza una y otra vez, como un eco cruel y persistente. Su esposo, sus hijos, 3 hijos, exactamente como ella. La mirada de Camila se cruzó con la de Aurora, una mezcla indescifrable de dolor, furia y una extraña complicidad en la tragedia compartida. Los hijos de Camila observaron a los de Aurora y en sus ojos infantiles se reflejaba la misma confusión y tristeza. Era una imagen devastadora, la prueba irrefutable de una doble vida, de una traición que se revelaba de la manera más cruel e inimaginable, en el momento más inoportuno. Aurora no pudo respirar. Su corazón, ya fragmentado por la pérdida, se hizo añicos por la traición. Soltó las manos de sus hijos, quienes la miraron con preocupación, sin comprender la magnitud del drama. El mundo se volvió borroso, como si una densa niebla lo cubriera todo. La casa del árbol, su hogar, sus sueños, todo lo que creía conocer, se desvaneció en un instante. Héctor no solo había muerto, había perecido llevándose consigo la verdad de una existencia entera de engaños, dejándola a ella y a sus hijos en la ruina de una mentira cuidadosamente construida. El sol de la tarde en el pueblo del sol naciente, que habitualmente envolvía las calles de tierra con un resplandor cálido, parecía ahora un testigo mudo de la tragedia que se desarrollaba en el Camposanto. Aurora Valdés, con sus 35 años, había transitado una vida marcada por la sencillez y una devoción inquebrantable a su núcleo familiar. Su belleza, antes radiante, estaba ahora eclipsada por el pesar. Sus ojos, habitualmente llenos de ternura, reflejaban un vacío abismal. Había amado a Héctor con una entrega total, creyendo en cada una de sus palabras, en cada uno de sus gestos. Él era el hombre fuerte, el proveedor, el progenitor de sus 3 hijos, la base sobre la cual había edificado su mundo. Mateo, Sofía y Daniel, ajenos a la magnitud del engaño, solo percibían la tristeza de su madre y la ausencia de su padre. Mateo, el mayor, intentaba mostrarse valiente, pero sus labios temblaban con una emoción contenida. Sofía se aferraba a la vestimenta de Aurora, con la mirada perdida en el horizonte, y Daniel, el más pequeño, no cesaba de preguntar cuándo regresaría papá. Aurora, en su desesperación, solo podía estrecharlos con fuerza, intentando protegerlos de un dolor que ella misma no lograba asimilar. La irrupción de Camila en el sepelio no fue meramente una interrupción, fue una explosión que pulverizó la escasa paz que aún persistía. Camila, una mujer de apariencia cuidada, aunque en ese momento desaliñada por el torrente de lágrimas, no era originaria del pueblo. Su presencia era un enigma que se resolvió con una brutalidad insoportable.
Sus palabras, «Él era mi esposo, y estos son sus hijos», se incrustaron en el corazón de Aurora como dagas heladas. El padre Julián, un hombre de fe y sabiduría, intentó interceder, pero la verdad ya había sido desenterrada de la manera más cruda. Los murmullos de la gente se transformaron en susurros de asombro y condena. Las miradas se dividieron entre la compasión por Aurora y la curiosidad morbosa por Camila. Aurora, en un estado de shock paralizante, apenas podía moverse. Sus hijos, al percibir la conmoción, se asustaron y se apretaron aún más a ella. Camila, al notar la reacción de Aurora, se aproximó, no con malicia, sino con una desesperación compartida. «Mi nombre es Camila», dijo con voz ronca, entre sollozos. «Vivíamos en San Lázaro del Río. Héctor, él nos dijo que trabajaba en el campo, que viajaba mucho. Nunca imaginé...» Su voz se quebró, incapaz de continuar. Aurora la miró fijamente, y en los ojos de Camila vio un reflejo de su propio sufrimiento, una mujer que también había sido engañada, aunque de una manera distinta. Pero la rabia, la humillación, la traición, eran emociones demasiado intensas para procesar en ese instante. Se dio la vuelta abruptamente, arrastrando a sus hijos lejos de la tumba, lejos de Camila, lejos de las miradas inquisitivas de la gente. Necesitaba huir, respirar, intentar comprender la magnitud de la catástrofe. Regresaron a la casa del árbol, que ahora se sentía como una prisión. El silencio era opresivo, cargado de una tensión palpable. Aurora sentó a sus hijos en la vieja mesa de madera, sus rostros pequeños y asustados, reflejando la confusión. «Mamá, ¿quién era esa señora?», preguntó Mateo, con la voz apenas audible, cargada de inocencia. Aurora no supo qué responder. ¿Cómo explicarles que su padre, el hombre que amaban, había llevado una doble vida? ¿Cómo decirles que la seguridad que creían tener era una farsa cruel? Esa noche, Aurora no concilió el sueño. Las imágenes del sepelio se repetían en su mente con una insistencia torturante. El féretro, Camila, los otros 3 niños, el eco de sus palabras. La traición de Héctor era un monstruo que la devoraba desde lo más profundo de su ser. Se sentía vacía, humillada, y lo peor de todo, aterrorizada por el futuro incierto de sus hijos. Sin Héctor, ¿qué sería de ellos? ¿Cómo los protegería de la verdad brutal, de la pobreza que ahora se cernía sobre ellos como una sombra ominosa? A la mañana siguiente, con el estómago vacío y el corazón apesadumbrado, Aurora salió de la casa del árbol. Necesitaba encontrar alimento, trabajo, una solución desesperada. Caminó por las calles de tierra, con la mirada baja, evitando las miradas curiosas de la gente. Se sentía invisible, una sombra de la mujer que alguna vez fue. Fue entonces cuando el notario don Elías, un hombre de edad avanzada y maneras formales, visitó a Aurora. Con una expresión de profunda incomodidad, le informó que Héctor había dejado un testamento. Aurora sintió un atisbo de esperanza, una chispa fugaz. Quizás Héctor, a pesar de todo, había pensado en ellos, en su familia legítima. Pero esa esperanza se desvaneció tan rápido como había surgido. Don Elías, con voz pausada y un tono que denotaba pesar, leyó el documento. Héctor había legado todos sus bienes, sus propiedades, sus cuentas bancarias, su negocio, a Camila y a sus 3 hijos. No había una sola mención a Aurora o a sus propios hijos. Nada, ni un solo centavo. La casa del árbol, el hogar donde habían vivido toda su vida, también figuraba a nombre de Camila. Aurora no podía creer lo que escuchaba. «¿Pero cómo es posible? Esta es nuestra casa. Mis hijos son sus hijos», exclamó, con la voz quebrada por la incredulidad y la rabia contenida. Don Elías,
Con un suspiro resignado, explicó que los documentos estaban en regla, que Héctor había transferido todo legalmente a Camila años atrás. Había sido una planificación meticulosa, un engaño calculado con frialdad. Aurora se sintió mareada, como si el mundo girara a su alrededor. No solo había sido traicionada en el amor y la confianza, sino también en la seguridad, en el futuro de sus hijos. Estaban en la calle, sin nada, despojados de todo por un hombre que había jurado amarlos y protegerlos. La pobreza, que antes era una preocupación lejana, ahora era una realidad inminente, un abismo que se abría a sus pies, amenazando con engullirlos. La noticia de la traición de Héctor y la situación de Aurora se propagó como un incendio forestal por el pueblo del sol naciente. Las miradas de compasión se mezclaron con las de juicio. Los susurros se hicieron más fuertes, tejiendo una red de chismes y especulaciones. Aurora, con sus hijos aferrados a ella, sintió el peso abrumador de la vergüenza y la humillación pública. La casa del árbol, que había sido su refugio y su orgullo, ahora era un recordatorio constante de su desgracia, un monumento a la mentira. Don Elías, aunque conmovido por la desoladora situación, no pudo ofrecer una solución legal. La ley era inflexible. Camila, la otra mujer, era la propietaria legal de todos los bienes. Aurora tenía que desalojar la casa en cuestión de días, un plazo cruel e ineludible. No tenía a dónde ir, ni recursos económicos ni parientes cercanos que pudieran acogerla con 3 niños pequeños. La desesperación la invadió por completo, envolviéndola en un manto de angustia. Mateo, el mayor, comenzó a comprender la gravedad de la situación. Percibía la tristeza profunda en los ojos de su madre, la preocupación palpable en los rostros de los adultos. Sofía y Daniel, aunque pequeños, sentían la tensión, el miedo que impregnaba el aire. Las risas en la casa del árbol se habían extinguido por completo, reemplazadas por un silencio lúgubre. Aurora intentó buscar empleo, pero en una comunidad pequeña como el pueblo del sol naciente, las oportunidades laborales eran escasas, y la sombra del escándalo de Héctor la seguía como una maldición. La gente la observaba con lástima, pero nadie ofrecía una ayuda concreta, temerosos de involucrarse en un asunto tan delicado. Se sentía sola, abandonada, con el peso del mundo sobre sus hombros, sin saber cómo afrontar el día siguiente. El día del desalojo llegó con una crueldad implacable. Camila, acompañada por don Elías y un par de hombres contratados, se presentó en la casa del árbol. Su rostro, aunque aún mostraba vestigios de dolor por la muerte de Héctor, también reflejaba una determinación fría e inquebrantable. «Lo siento, Aurora», dijo Camila, con una voz que no denotaba una verdadera empatía, sino más bien una formalidad distante. «Pero esta es mi casa ahora. Mis hijos necesitan un lugar donde vivir». Aurora la miró con una mezcla de rabia contenida y desesperación. «¿Y mis hijos? ¿Dónde vivirán mis hijos?», preguntó con lágrimas brotando de sus ojos, la voz quebrada por la angustia. Camila bajó la mirada, incapaz de sostener la de Aurora. Eso no es mi problema. Héctor se encargó de todo antes de morir». Aurora y sus hijos fueron expulsados de su hogar con solo unas pocas pertenencias que lograron empacar apresuradamente en una manta vieja. La imagen de ellos descalzos y con ropa remendada, caminando por las calles del pueblo del sol naciente, fue un golpe para la conciencia de algunos vecinos, pero nadie se atrevió a intervenir. La vergüenza y el miedo al qué dirán eran más fuertes que cualquier impulso de solidaridad. Se encontraron en la calle, bajo el sol inclemente, sin un techo que los cobijara, sin alimento, sin una pizca de esperanza. Los niños lloraban desconsoladamente, asustados y hambrientos.
Aurora los abrazó con fuerza, sintiendo el frío de la desesperación calarle hasta los huesos. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Mateo, con la voz quebrada por el llanto y la incertidumbre. Aurora no tenía respuesta. Caminaron sin rumbo fijo, alejándose del centro del pueblo, hacia las afueras, donde las construcciones eran más humildes y el olvido más palpable. El sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero para Aurora el mundo entero se había vuelto gris, desprovisto de color y alegría. Encontraron un viejo cobertizo abandonado, con el techo a medio caer y las paredes llenas de agujeros. No era un hogar, pero era un refugio improvisado contra el frío punzante de la noche que se avecinaba. Esa noche, acurrucados en el suelo frío y duro, con la manta vieja, como única protección contra el relente, Aurora abrazó a sus hijos con todas sus fuerzas. El hambre les roía el estómago sin piedad, el miedo les atenazaba el corazón con garras invisibles. Pero en medio de la oscuridad más profunda, Aurora sintió una chispa de determinación, una llama que se encendía en su interior. No se rendiría, no por ella misma, sino por sus hijos. Ellos merecían un futuro, merecían amor y seguridad, y ella lucharía por ello hasta su último aliento. A la mañana siguiente, con el estómago vacío y el corazón pesado, Aurora salió del cobertizo. Necesitaba encontrar comida, trabajo, una solución desesperada para su precaria situación. Caminó por las calles de tierra con la mirada baja, evitando las miradas curiosas y a veces compasivas de la gente. Se sentía invisible, una sombra de la mujer vibrante que alguna vez fue. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y las manos llenas de callosidades, estaba sentada frente a su humilde morada, tejiendo cestas de palma con una destreza admirable. Su casa era pequeña, de adobe y techo de lámina, pero se veía impecable y cuidada, un testimonio de esfuerzo y dedicación. La mujer levantó la mirada y sus ojos, llenos de una bondad genuina y una profunda comprensión, se encontraron con los de Aurora. «Buenos días, señora», dijo la mujer, con una voz suave y amable que resonó como un bálsamo en el alma de Aurora. «Parece que el camino ha sido largo y difícil». Aurora, sorprendida por la inesperada amabilidad, apenas pudo responder. «Buenos días», murmuró, con la voz apenas audible. «Mi nombre es Elena», continuó la mujer, con una sonrisa cálida y acogedora. «He oído lo que le ha sucedido. Lo siento de verdad». Aurora sintió un nudo en la garganta, una emoción incontrolable. Era la primera persona que le hablaba con verdadera compasión y sin un ápice de juicio. Elena la invitó a sentarse en un pequeño banco de madera. Le ofreció un vaso de agua fresca y un pedazo de pan de maíz, lo poco que tenía para compartir. Aurora, con lágrimas brotando de sus ojos, aceptó el ofrecimiento. El pan, simple y humilde, le supo a gloria, el mejor alimento que había probado en días. Sus hijos, al verla comer, salieron tímidamente del cobertizo, con los ojos llenos de una esperanza renovada. Elena los miró con ternura y una sonrisa. «Vengan, pequeños. Aquí hay para todos, no tengan miedo». Ese gesto de bondad desinteresada en medio de tanta desolación y abandono fue un bálsamo para el alma herida de Aurora. Elena, una mujer que apenas tenía para sí misma, le había ofrecido lo poco que poseía, sin esperar nada a cambio. Era la chispa de humanidad que Aurora tanto necesitaba, una señal de que no todo estaba perdido, de que la bondad aún existía en el mundo. La ayuda de Elena fue un faro resplandeciente en la densa oscuridad que envolvía a Aurora y a sus hijos. Elena no solo les brindó alimento y agua,
sino que también les ofreció un rincón seguro en su modesto patio para que pudieran instalar su improvisado refugio. No era un palacio, pero era un techo sobre sus cabezas, un lugar donde dormir sin el temor constante de la intemperie. La casa de Helena, aunque humilde, se transformó en un oasis de bondad en medio del desierto de la indiferencia que habían encontrado. Helena era una mujer de profunda sabiduría, con una vida de esfuerzo y trabajo a sus espaldas. Había enviudado años atrás y conocía de primera mano la dureza de la existencia. Veía en Aurora no solo a una mujer desamparada, sino a una madre valiente y luchadora, cuya dignidad no había podido ser quebrantada por la traición de Héctor. «No te des por vencida, Aurora», le decía Helena, mientras compartían el fogón para preparar la escasa comida que tenían. «La vida puede ser cruel, pero las madres somos más fuertes. Por nuestros hijos, somos capaces de mover montañas, de superar cualquier obstáculo». Inspirada por las palabras de aliento de Helena y por la imperiosa necesidad de sus hijos, Aurora tomó una decisión firme. Recordó sus habilidades culinarias, los guisos caseros que Héctor tanto elogiaba y que los vecinos del pueblo del Sol Naciente siempre le pedían en las celebraciones. «Helena, ¿crees que podría empezar a vender comida?», preguntó, con una chispa de esperanza renovada en sus ojos, una luz que comenzaba a disipar la oscuridad. Helena sonrió con calidez. «Por supuesto que sí, Aurora. Tu sazón es inigualable. Yo te ayudaré en todo lo que esté a mi alcance. No te preocupes». Así comenzó la lenta y ardua reconstrucción de la vida de Aurora, con la inestimable ayuda de Helena, quien le prestó una olla grande y algunos utensilios de cocina. Aurora empezó a preparar pequeñas porciones de comida casera, tamales, atole, empanadas, todo con el sabor auténtico de su tierra. Los niños, Mateo, Sofía y Daniel, aunque pequeños, también colaboraban en lo que podían, pelando verduras, envolviendo tamales o llevando los platos vacíos. Al principio el camino fue difícil y lleno de obstáculos. La gente del pueblo, aún marcada por el escándalo de Héctor, era reacia a comprarle. Algunos la miraban con lástima, otros con desconfianza, y unos pocos con abierta hostilidad. Pero Aurora no se desanimó. Con la bandeja cuidadosamente equilibrada sobre su cabeza, recorría las calles de tierra del pueblo del Sol Naciente, ofreciendo sus platillos con una sonrisa tímida, pero inquebrantable, una muestra de su determinación. «Tamales calientitos, empanadas recién hechas», pregonaba, su voz al principio temblorosa por la incertidumbre, luego más firme y segura con cada venta. Poco a poco, la calidad excepcional de su comida y la persistencia admirable de Aurora comenzaron a dar sus frutos. Los primeros clientes fueron los vecinos, más humildes, aquellos que, como Helena, comprendían el valor de la ayuda mutua y la solidaridad. Luego, algunos trabajadores de las minas cercanas, que apreciaban un buen plato de comida casera y reconfortante después de una jornada extenuante. Los niños, mientras tanto, se adaptaban con admirable resiliencia a su nueva y precaria realidad. Extrañaban profundamente a su padre, pero la presencia constante de su madre y el cariño incondicional de Helena les brindaban consuelo y seguridad. Mateo, el mayor, se convirtió en el pequeño ayudante de Aurora, llevando los pedidos a los clientes más cercanos, con una responsabilidad impropia de su edad. Sofía y Daniel jugaban en el patio de Helena, ajenos a la magnitud de la lucha diaria de su madre, pero sintiendo el amor y la protección que los rodeaban. Un día, mientras Aurora vendía sus tamales en 1900, la plaza principal del pueblo del Sol Naciente, se encontró con Camila. La otra mujer que ahora residía en la casa del árbol
La miró con una expresión compleja, una mezcla indescifrable de culpa, superioridad y quizás un atisbo de envidia. «Veo que te las arreglas para sobrevivir», dijo Camila, con un tono que Aurora no supo descifrar, cargado de una ambigüedad incómoda. Aurora, con la cabeza en alto y la dignidad intacta, respondió con firmeza: «Mis hijos tienen hambre, y yo soy su madre, y lucharé por ellos». Camila se quedó en silencio, observando a los hijos de Aurora, que jugaban cerca con una inocencia que contrastaba con la dureza de la situación. Había algo en la dignidad inquebrantable de Aurora, en su capacidad de levantarse de las cenizas, que la conmovió, o quizás la incomodó profundamente. Sin pronunciar una palabra más, Camila se dio la vuelta y se marchó, dejando a Aurora con una extraña sensación de victoria moral, una confirmación de su propia fortaleza. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Aurora, con su incipiente negocio de comida casera, logró alquilar una pequeña habitación en una casa humilde, un avance significativo con respecto al cobertizo. Era un espacio reducido, pero era suyo, un lugar donde sus hijos podían dormir bajo un techo seguro y sentir la calidez de un hogar. La vida seguía siendo un desafío constante. El dinero apenas alcanzaba para cubrir lo básico, pero Aurora sentía una fuerza renovada en su interior. Había pasado de la desesperación más profunda a la acción decidida, de la humillación pública a la dignidad inquebrantable. Había descubierto que su verdadera riqueza no residía en los bienes materiales que Héctor le había arrebatado, sino en su propia capacidad de crear, de luchar, de amar incondicionalmente. Pero el destino, en su infinita sabiduría, aún guardaba una sorpresa, un giro inesperado que cambiaría el curso de su vida una vez más, abriendo un nuevo capítulo de esperanza y justicia. La vida de Aurora, aunque todavía marcada por la escasez, había encontrado un ritmo constante y esperanzador. Sus guisos caseros eran cada vez más solicitados en el pueblo del sol naciente, y la pequeña habitación que alquilaba se sentía como un verdadero palacio en comparación con el frío y desolado cobertizo. Sus hijos, Mateo, Sofía y Daniel, aunque aún extrañaban a su padre, se adaptaban con admirable resiliencia a la nueva normalidad, encontrando alegría en las pequeñas cosas y en el amor incondicional de su madre. Elena seguía siendo su pilar, una amiga leal y una confidente que la apoyaba en cada paso de su ardua jornada. Un día, mientras Aurora preparaba sus tamales con la destreza que la caracterizaba, don Elías el notario apareció en su puerta. Su rostro, esta vez, no mostraba incomodidad ni pesar, sino una mezcla de sorpresa genuina y una pizca de alivio. «Aurora, necesito conversar contigo», dijo con una voz más suave y menos formal de lo habitual, denotando una urgencia inusual. Aurora lo invitó a pasar, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué más podría suceder? ¿Habría algún problema con su incipiente negocio de comida? La incertidumbre la invadía. Don Elías se sentó en la única silla disponible y extrajo unos documentos cuidadosamente doblados de su maletín de cuero. «He estado revisando minuciosamente los archivos de Héctor», comenzó, con un tono serio pero esperanzador. «Después de lo que ocurrió, sentí una profunda obligación moral de investigar a fondo y, para mi sorpresa, encontré algo de suma importancia». Aurora lo miró con atención, sin atreverse a respirar, con la esperanza y el temor luchando en su interior. Resulta que Héctor poseía un pequeño terreno en las afueras del pueblo, muy cerca del bosque de los Oyameles, continuó el notario con una pausa dramática. Un terreno que heredó de su abuelo paterno y que, por alguna razón desconocida, nunca incluyó en sus transacciones con Camila.
Ni siquiera lo mencionó en el testamento que dejó. Aurora sintió una punzada de incredulidad, una mezcla de asombro y una tenue esperanza. ¿Un terreno? ¿Un pedazo de tierra que no estaba en manos de Camila? ¿Un terreno? ¿Y qué implicaciones tiene eso para mí?, preguntó con la voz apenas un susurro, cargada de incertidumbre. Significa que ese terreno, al no estar incluido en el testamento y al ser un bien heredado antes de su matrimonio con Camila, legalmente te pertenece a ti y a tus hijos como su familia legítima, explicó don Elías, con una claridad que disipó las dudas de Aurora. Es un bien que Héctor no pudo transferir a Camila sin tu consentimiento expreso, y que, por un giro del destino, quedó fuera de su elaborado engaño. Aurora no podía creer lo que escuchaba. Un terreno, un pedazo de tierra que era suyo, que era de sus hijos. No era una mansión ostentosa, no era una fortuna incalculable, pero era algo. Era una base sólida, una oportunidad inesperada para reconstruir sus vidas. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué Héctor no lo incluyó en el testamento?, preguntó Aurora, aún asimilando la magnitud de la noticia, la mente tratando de procesar tanta información. Don Elías se encogió de hombros con una expresión de perplejidad. Quizás lo olvidó por completo, quizás no le dio la importancia debida, o quizás fue un pequeño error en su meticuloso plan de engaño. Lo importante es que es tuyo, Aurora. Es un reconocimiento póstumo de la ley, una pequeña pero significativa justicia que el destino te ha concedido. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de los ojos de Aurora, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o desesperación, sino de una emoción profunda, de alivio inmenso y gratitud sincera. Era una señal clara, una prueba irrefutable de que la vida a veces te devuelve lo que te quita con tanta crueldad. Con la inestimable ayuda de don Elías, Aurora inició los complejos trámites legales para reclamar el terreno. No fue un proceso fácil ni rápido, pero la ley estaba firmemente de su lado. Camila, al enterarse de la situación, intentó impugnar la reclamación, pero sus argumentos carecían de fundamento legal y se desmoronaron ante la evidencia. El terreno era legalmente propiedad de Aurora y sus hijos. El terreno no era extenso, pero poseía una pequeña cabaña en ruinas y un pedazo de tierra fértil, prometedor. Aurora, con la ayuda incansable de Elena y de algunos vecinos que se solidarizaron con su conmovedora historia, comenzó la ardua tarea de limpiar y reparar la cabaña. Era un trabajo extenuante, pero cada clavo que ponía, cada tabla que reparaba era un paso firme hacia la construcción de un nuevo hogar, un símbolo de su renacimiento. Los niños, Mateo, Sofía y Daniel, estaban eufóricos con la noticia. Ayudaban a su madre a limpiar, a cargar piedras, a plantar pequeñas semillas en la tierra. Era su proyecto conjunto, su futuro compartido. La cabaña, aunque humilde, se convirtió en un poderoso símbolo de su resiliencia, de su admirable capacidad de reconstruir a partir de las ruinas de la traición. Aurora, además de su próspero negocio de comida, comenzó a cultivar un pequeño huerto en el terreno. Las verduras frescas complementaban sus guisos y le proporcionaban una fuente adicional de ingresos, asegurando una mayor estabilidad económica. La vida seguía siendo un desafío constante, pero ahora tenían un hogar propio, un pedazo de tierra que les brindaba seguridad, arraigo y una esperanza renovada. La historia de Aurora, de cómo se había levantado de la traición y la pobreza más extrema, se convirtió en un ejemplo inspirador en el pueblo del sol naciente. La gente la admiraba por su inquebrantable fuerza, por su dignidad intachable, por su amor incondicional a sus hijos. Ya no era la viuda humillada, era Aurora,
la mujer que había reconstruido su vida con sus propias manos, con el corazón lleno de valentía. El pequeño terreno cerca del bosque de los Oyameles se transformó en el nuevo santuario de Aurora y sus hijos. La cabaña, antes un montón de ruinas, ahora era un hogar acogedor y lleno de vida, aunque modesto, irradiando la calidez que solo el amor y el esfuerzo conjunto pueden forjar. Las paredes de adobe, reparadas con esmero y dedicación, y el techo de lámina, ahora impermeable y seguro, protegían a la familia de las inclemencias del tiempo. El huerto florecía con exuberancia, proveyendo alimentos frescos para la mesa y un pequeño excedente que Aurora vendía en el bullicioso mercado local. Aurora, con su floreciente negocio de comida casera y la venta de sus cosechas, comenzó a generar ingresos más estables y predecibles. Su sazón era reconocida y elogiada en todo el pueblo del Sol Naciente, y la gente hacía fila ansiosa para comprar sus deliciosos tamales y empanadas. Los niños, Mateo, Sofía y Daniel, crecían fuertes y sanos, ayudando a su madre en todo lo que podían, con una energía contagiosa. Mateo, con su ingenio práctico, ideaba nuevas estrategias para optimizar la venta de la comida, mientras Sofía, con su creatividad innata, decoraba los empaques con dibujos alegres. Daniel, el más pequeño, era el encargado oficial de las sonrisas, alegrando el día de cada cliente con su inocencia. La presencia de Elena seguía siendo fundamental en sus vidas. Ella no solo era una amiga leal, sino una mentora sabia, una segunda madre para los niños, a quienes enseñaba con paciencia sobre la vida en el campo, sobre la importancia de la comunidad y sobre la fuerza inquebrantable que reside en el corazón humano. Juntas, Aurora y Elena se convirtieron en un poderoso ejemplo de sororidad y resiliencia en el pueblo del Sol Naciente, inspirando a otras mujeres. La relación con Camila, la otra mujer de Héctor, se mantuvo distante y formal. Camila, aunque residía en la casa del árbol, parecía no encontrar la paz que tanto anhelaba. Los bienes que había heredado de Héctor no le traían la felicidad que esperaba, y a menudo Aurora la veía en el pueblo con una expresión de preocupación y melancolía en el rostro, como si el peso de la traición de Héctor también la persiguiera sin tregua. Sus hijos, aunque disfrutaban de más comodidades materiales, parecían carecer de la alegría genuina y la unión familiar que Aurora había logrado construir con los suyos, a pesar de las adversidades. Aurora, por su parte, había encontrado una paz interior profunda y duradera que el dinero jamás podría comprar. Había perdonado a Héctor, no por él, sino por su propia sanación y por el bienestar de sus hijos. La amargura y el resentimiento que una vez la consumieron habían sido reemplazados por la gratitud sincera y una determinación inquebrantable. Había aprendido que la verdadera riqueza no residía en las propiedades o en las cuentas bancarias, sino en el amor incondicional de su familia, en la dignidad de su trabajo honesto y en la bondad desinteresada de las personas que la rodeaban. Con el paso del tiempo, el pequeño negocio de Aurora creció exponencialmente. Empezó a recibir pedidos de los pueblos vecinos e incluso de Real de 14. La calidad excepcional de sus productos y su conmovedora historia de superación se hicieron conocidas en toda la región. La gente no solo compraba su comida, compraba su historia, su ejemplo de vida, su espíritu indomable. Aurora, con los ahorros que había logrado reunir con tanto esfuerzo, decidió invertir en la educación de sus hijos. Quería que tuvieran todas las oportunidades que a ella le habían sido negadas. Mateo, con su inteligencia aguda, soñaba con ser ingeniero y construir un futuro mejor para su comunidad. Sofía, con su creatividad desbordante, quería ser artista y plasmar la belleza del mundo en sus obras. Y Daniel, con su corazón noble y compasivo,
Decía que quería ser como su mamá, ayudando a la gente necesitada. La cabaña se amplió gradualmente, se construyeron nuevas habitaciones para acomodar el crecimiento de la familia y el huerto se expandió, convirtiéndose en una fuente abundante de sustento. El terreno, que Héctor había olvidado en su intrincado plan de engaño, se convirtió en el cimiento sólido de un nuevo legado, un legado de amor, trabajo arduo y esperanza inquebrantable. Un día, Aurora recibió una carta formal de don Elías. Camila, la otra mujer de Héctor, había tomado la decisión de vender la casa del árbol y mudarse definitivamente del pueblo del sol naciente. La casa, que había sido el epicentro de la traición y el engaño, ahora sería vendida a una nueva familia, ajena por completo a la dolorosa historia que había presenciado. Aurora sintió una extraña mezcla de emociones. No había alegría en la partida de Camila, solo una profunda sensación de cierre, de un capítulo doloroso que finalmente se cerraba para siempre. La vida de Aurora y sus hijos continuó, llena de desafíos, pero también de innumerables alegrías y satisfacciones. Habían aprendido que la felicidad no se encuentra en la riqueza material, sino en la capacidad de amar, de luchar con dignidad y de reconstruir sus vidas con valentía. La viuda que había sido rota por la traición ahora era una mujer fuerte, una madre ejemplar, una inspiración viviente para todos en el pueblo del sol naciente. Los años se deslizaron suavemente en el pueblo del sol naciente, y la historia de Aurora Valdés se tejió en el imaginario colectivo, susurrada con una mezcla de admiración y respeto. La pequeña cabaña en las afueras, cerca del bosque de los Oyameles, se había transformado en un hogar próspero y vibrante, rebosante de la energía de la vida. El negocio de comida casera de Aurora, ahora conocido como El Sazón de Aurora, era un éxito rotundo, con clientes que viajaban desde Real de 14 y hasta Guadalajara para deleitarse con sus exquisitas preparaciones. Aurora, con el inexorable paso del tiempo, había envejecido con una gracia y sabiduría notables. Sus manos, que en un pasado no muy lejano habían estado marcadas por la pobreza y el esfuerzo, eran ahora las manos de una empresaria exitosa, pero siempre conservando la ternura inconfundible de una madre. Sus ojos, que una vez reflejaron la desesperación más profunda, ahora brillaban con la luz serena de la paz interior y la satisfacción de una vida bien vivida. Sus hijos, Mateo, Sofía y Daniel, se habían convertido en hombres y mujeres jóvenes, cada uno forjando su propio camino, pero siempre unidos por el lazo inquebrantable del amor y los valores inquebrantables que su madre les había inculcado con tanto esmero. Mateo, el primogénito, con su mente analítica y pragmática, había culminado sus estudios de ingeniería y regresó al pueblo del sol naciente para modernizar y expandir el negocio familiar. Implementó nuevas técnicas de producción, amplió la red de distribución y abrió nuevas sucursales en los pueblos vecinos. El Sazón de Aurora se convirtió en una marca reconocida en toda la región, generando empleo y prosperidad para la comunidad, un verdadero motor de desarrollo local. Sofía, la soñadora, había estudiado arte y diseño, y sus creaciones, inspiradas en la rica cultura del pueblo del sol naciente y en la conmovedora historia de su madre, se exhibían con orgullo en prestigiosas galerías de Guadalajara y la Ciudad de México. Utilizó su talento innato para diseñar la imagen de El Sazón de Aurora, confiriéndole un toque auténtico y emotivo que resonaba profundamente con la gente, transformando el negocio en una expresión artística. Daniel, el Benjamín, con su corazón noble y compasivo, se dedicó por completo al servicio de la comunidad. Inspirado por la ayuda desinteresada que Elena le había brindado a su madre en los momentos más oscuros,
fundó una pequeña organización sin fines de lucro para apoyar a madres solteras y niños en situación de vulnerabilidad en el pueblo del Sol Naciente. El Corazón de Aurora, como la llamó, en honor a su madre, ofrecía alimentos, educación y un espacio seguro y acogedor para aquellos que, como él y sus hermanos, habían conocido de cerca la adversidad y la precariedad. Elena, la mujer que había extendido su mano a Aurora en los momentos más difíciles, siguió siendo una figura central e irreemplazable en sus vidas. Se convirtió en la abuela adoptiva de los niños, una confidente leal y una consejera sabia para Aurora. Su sabiduría y su bondad inquebrantable fueron un faro que guió a la familia a través de los años, recordándole siempre el valor de la solidaridad. La casa del árbol, el hogar que Héctor había legado a Camila, fue finalmente vendida y habitada por una nueva familia, ajena por completo a la dolorosa historia de traición que había presenciado entre sus paredes. Camila, por su parte, desapareció del pueblo del Sol Naciente. Se decía que nunca había encontrado la felicidad en la fortuna de Héctor y que el peso de la verdad y la culpa la había perseguido sin tregua, llevándola a buscar un nuevo comienzo lejos de allí. Aurora, en su avanzada edad, se sentaba tranquilamente en el porche de su casa, observando a sus hijos y nietos jugar con alegría en el huerto. Su corazón estaba rebosante de gratitud y amor. Había perdido un esposo, había sido traicionada y humillada públicamente, había conocido la pobreza más extrema, pero había encontrado la fuerza inquebrantable para levantarse, para reconstruir su vida, para crear un legado que trascendía con creces el mero dinero. Su mayor legado no fue la fortuna material que construyó con tanto esfuerzo, sino la profunda lección de vida que dejó a sus hijos y a toda la comunidad, que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en la integridad del carácter, en la fuerza indomable del espíritu humano, en el amor incondicional de una madre y en la bondad que se comparte desinteresadamente con los demás. Cuando llegó el momento de su partida de este mundo, Aurora lo hizo en paz, rodeada del amor de sus hijos y nietos, quienes sostenían sus manos con ternura. Sus últimas palabras fueron un susurro de gratitud por la vida que había vivido, por las valiosas lecciones aprendidas y por el amor inmenso que había sembrado en cada corazón que tocó. Mateo, Sofía y Daniel continuaron con pasión el legado de su madre. El sazón de Aurora prosperó aún más, y el corazón de Aurora se expandió, llevando esperanza y apoyo a miles de familias en toda la región. La historia de la viuda que descubrió la traición de su esposo de la peor manera, pero que se levantó con dignidad, amor y una resiliencia inquebrantable, se convirtió en un cuento eterno, un recordatorio perenne de que la bondad siempre encuentra su camino y que la fuerza de una madre es una fuerza imparable, capaz de transformar el mundo. La vida en su compleja trama a veces nos golpea con una dureza implacable, nos arrebata lo que creemos, seguro y nos sumerge en la más profunda oscuridad. Pero es precisamente en esos momentos de desolación donde descubrimos nuestra verdadera fuerza interior, nuestra capacidad infinita de amar y de reconstruir. Aurora Valdés, la viuda del pueblo del Sol Naciente, nos enseñó que la traición puede destruir un matrimonio, pero jamás podrá destruir el corazón de una madre que lucha incansablemente por el bienestar y la felicidad de sus hijos. Su historia es un testimonio conmovedor de que, cuando se ayuda sin esperar nada a cambio, la vida te devuelve mucho más de lo que jamás hubieras imaginado, no con dinero, sino con amor, compañía, oportunidades y una felicidad verdadera y duradera, forjada en la adversidad.
La historia de Aurora no solo transformó su propia vida y la de sus hijos, sino que también dejó una huella indeleble en el tejido social del pueblo del sol naciente. Su resiliencia se convirtió en un faro de esperanza para muchas mujeres que, en silencio, enfrentaban sus propias adversidades. La dignidad con la que Aurora había enfrentado la humillación pública y la pobreza extrema, sin caer en el victimismo, inspiró a otras a buscar su propia fortaleza. El negocio de El Sazón de Aurora no era solo un establecimiento de comida, era un punto de encuentro, un lugar donde las historias se compartían y los lazos comunitarios se fortalecían. Las mujeres del pueblo, al ver el éxito de Aurora, comenzaron a acercarse a ella en busca de consejo y apoyo. Aurora, con la sabiduría que le había otorgado la experiencia, las escuchaba con atención y les ofrecía palabras de aliento, compartiendo sus conocimientos sobre cómo iniciar un pequeño negocio, cómo administrar los escasos recursos y, lo más importante, cómo mantener la fe en sí mismas. Mateo, Sofía y Daniel, al crecer, se convirtieron en los herederos de este legado no solo material, sino también moral. Mateo, con su visión empresarial, no solo expandió El Sazón de Aurora, sino que también implementó programas de capacitación para jóvenes emprendedores en la comunidad, especialmente para mujeres. Creó un sistema de microcréditos para ayudar a otras madres a iniciar sus propios negocios, siguiendo el ejemplo de su madre. Su objetivo era que nadie en el pueblo del sol naciente tuviera que pasar por las mismas penurias que su familia había enfrentado. Sofía, a través de su arte, no solo embellecía los productos de El Sazón de Aurora, sino que también organizaba talleres de expresión artística para los niños del pueblo. Les enseñaba a pintar, a dibujar, a modelar con barro, brindándoles un espacio seguro para explorar su creatividad y procesar sus emociones. Sus obras, a menudo, retrataban escenas de la vida cotidiana del pueblo, la belleza de sus paisajes y la fuerza de su gente, convirtiéndose en una cronista visual de la identidad local. Sus exposiciones en Guadalajara y la Ciudad de México no solo le trajeron reconocimiento, sino que también pusieron al pueblo del sol naciente en el mapa cultural, atrayendo a visitantes y generando un nuevo flujo de ingresos para la comunidad. Daniel, con El Corazón de Aurora, se convirtió en el ángel guardián de las familias más vulnerables. Su organización no solo proporcionaba ayuda material, sino que también ofrecía asesoramiento legal y psicológico a mujeres que, como su madre, habían sido víctimas de engaños o abusos. Trabajó incansablemente para establecer una red de apoyo comunitario, donde los vecinos se ayudaban mutuamente, creando un sentido de pertenencia y solidaridad que antes había sido frágil. Daniel también se involucró en la política local, luchando por políticas públicas que protegieran los derechos de las mujeres y los niños, asegurando que la justicia no fuera solo un concepto abstracto, sino una realidad palpable para todos. La figura de Mindote, Elena, la sabia tejedora de cestas, permaneció como el ancla de la familia. Su patio, que una vez fue el refugio improvisado de Aurora, se convirtió en un jardín exuberante, un lugar de encuentro donde las generaciones se mezclaban, donde los niños escuchaban las historias de sus mayores y donde la sabiduría ancestral se transmitía de boca en boca. Elena, con sus manos curtidas por el trabajo y su corazón lleno de amor, les recordaba constantemente la importancia de la humildad, la gratitud y la conexión con la tierra. Incluso la memoria de Héctor, el hombre que había desencadenado tanta tragedia, encontró su lugar en la narrativa del pueblo, no como un héroe, sino como un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y de las consecuencias de las decisiones.
Su traición, paradójicamente, había sido el catalizador que impulsó a Aurora a descubrir su propia fuerza y a construir un legado mucho más significativo que cualquier riqueza material. El pueblo del Sol Naciente, antes un lugar tranquilo y algo aislado, se transformó en un modelo de desarrollo comunitario, un testimonio viviente de cómo la adversidad puede ser el crisol donde se forjan los espíritus más fuertes y las comunidades más unidas. La historia de Aurora Valdés, la viuda que lo descubrió de la peor manera, se convirtió en una leyenda, un cuento que se contaba a los niños al calor del fogón, no para infundir miedo, sino para inspirar esperanza, para enseñar que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que guía el camino hacia la redención y la verdadera felicidad. Con el paso de las décadas, el pueblo del Sol Naciente floreció bajo la influencia del legado de Aurora Valdés. Ya no era solo un nombre en el mapa, sino un símbolo de resiliencia, innovación y solidaridad. Los caminos de tierra se habían pavimentado en algunas zonas. Las casas de adobe convivían con construcciones más modernas y la energía eléctrica y el agua potable llegaban a cada rincón, gracias en gran parte a las iniciativas impulsadas por Mateo y Daniel. El Sazón de Aurora se había convertido en una empresa regional de renombre, con sucursales en Real de 14, San Lázaro del Río y puntos de venta estratégicos en Guadalajara. La marca era sinónimo de calidad, tradición y un compromiso inquebrantable con la comunidad. Los ingredientes se obtenían de pequeños productores locales, fomentando la economía circular y asegurando que la prosperidad se distribuyera equitativamente. Mateo, ahora un hombre maduro y respetado, dirigía la empresa con la misma pasión y visión que su madre le había inculcado, pero con la mente estratégica de un ingeniero. Había implementado programas de becas para que los jóvenes del pueblo pudieran estudiar en las mejores universidades del país, asegurando que el talento local no se perdiera. Sofía, la artista, había alcanzado fama internacional. Sus obras, que fusionaban las técnicas ancestrales con la modernidad, eran expuestas en galerías de la Ciudad de México y más allá. Pero nunca olvidó sus raíces. Estableció una fundación de arte en el pueblo del Sol Naciente, atrayendo a artistas de todo el mundo para que compartieran sus conocimientos con los jóvenes locales. El pueblo se convirtió en un vibrante centro cultural, un crisol de creatividad donde las tradiciones se reinventaban y las nuevas expresiones artísticas florecían. Sus murales, que adornaban las paredes de los edificios públicos, contaban la historia de Aurora, de Elena y de la comunidad, un testimonio visual de su viaje. Daniel, el corazón de la familia, había transformado el corazón de Aurora en una organización nacional. Su modelo de apoyo integral a madres solteras y niños vulnerables se replicó en otras comunidades, llevando esperanza y oportunidades a miles de familias. Se convirtió en un defensor incansable de 1900 los derechos humanos, trabajando con gobiernos y organizaciones internacionales para crear un mundo más justo y equitativo. Su voz, llena de compasión y convicción, resonaba en foros nacionales e internacionales, siempre recordando la historia de su madre como la inspiración detrás de su labor. Elena, la matriarca silenciosa, vivió hasta una edad muy avanzada, rodeada del amor y la gratitud de 3 generaciones. Su jardín, ahora un vergel exuberante, era el lugar donde los nietos de Aurora se reunían para escuchar sus historias, para aprender sobre las plantas medicinales y para sentir la conexión con la tierra y sus ancestros. Su sabiduría, transmitida de boca en boca, se convirtió en una parte esencial de la identidad del pueblo del Sol Naciente. La Casa del Árbol, que una vez fue el epicentro de la traición,
había cambiado de manos varias veces. Finalmente, fue adquirida por una familia joven que, al conocer la historia del lugar, decidió transformarla en un centro comunitario, un espacio para talleres, reuniones y celebraciones. Era un acto simbólico de sanación, de transformar el dolor del pasado en un lugar de encuentro y crecimiento para el futuro. Aurora Valdés, aunque ya no estaba físicamente, su espíritu perduraba en cada rincón del pueblo del sol naciente. Su nombre era pronunciado con reverencia. Su historia era un recordatorio constante de que la adversidad no define a una persona, sino la forma en que se enfrenta a ella. Había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en el amor que se siembra, en el legado que se construye y en el impacto positivo que se deja en el mundo. Sus nietos y los nietos de sus nietos crecieron con la historia de la abuela Aurora, la mujer que, a pesar de haberlo descubierto de la peor manera, transformó la traición en una oportunidad para construir un futuro brillante, no solo para su familia, sino para toda una comunidad. El pueblo del sol naciente, con sus amaneceres dorados y sus atardeceres púrpuras, seguía siendo un lugar donde el sol siempre salía, no solo en el cielo, sino también en el corazón de su gente. Un sol que Aurora Valdés había encendido con su inquebrantable espíritu. Su legado fue la prueba viviente de que el amor, la resiliencia y la bondad son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de sanar las heridas más profundas y de construir un futuro lleno de esperanza, incluso a partir de las cenizas de la traición. Y así, la historia de Aurora Valdés, la viuda que lo descubrió de la peor manera, se convirtió en un himno a la vida, un canto a la fortaleza del espíritu humano que resonaría por siempre en el pueblo del sol naciente. El pueblo del sol naciente, ahora un referente de desarrollo sostenible y cohesión social, se erigía como un monumento viviente al espíritu de Aurora Valdés. La historia de la viuda que lo descubrió de la peor manera no era un mero relato del pasado, era una guía, una filosofía de vida que permeaba cada aspecto de la comunidad. Los niños crecían escuchando las hazañas de la abuela Aurora, no como un cuento de hadas, sino como una lección tangible de que la adversidad, por más cruel que sea, puede ser el trampolín hacia la grandeza. Los festivales anuales del pueblo, antes centrados en las cosechas y las tradiciones religiosas, ahora incluían un día dedicado a la celebración de la resiliencia, donde se honraba la memoria de Aurora y de todas las mujeres que, como ella, habían superado grandes desafíos. Durante esta celebración se realizaban concursos de cocina con las recetas de El Sazón de Aurora, exposiciones de arte inspiradas en la vida de la viuda y foros de discusión sobre el empoderamiento femenino y la construcción de comunidades fuertes. La universidad más cercana, en Guadalajara, estableció una cátedra en honor a Aurora Valdés, enfocada en el emprendimiento social y la gestión de proyectos comunitarios, con un énfasis especial en la equidad de género. Muchos de los estudiantes que pasaban por esta cátedra eran jóvenes del pueblo del sol naciente, becados por la Fundación de Mateo, quienes regresaban a su tierra natal con nuevas ideas y herramientas para seguir construyendo sobre el legado de su abuela. El bosque de los Oyameles, que una vez fue un lugar de refugio y el escenario del inicio de la nueva vida de Aurora, se convirtió en un parque natural protegido, gestionado por la comunidad. Se organizaban caminatas y actividades educativas para niños y adultos, enseñándoles la importancia de la conservación del medio ambiente y la conexión intrínseca entre la naturaleza y el bienestar humano. La cabaña original de Aurora, restaurada con cariño, se transformó en un pequeño museo que albergaba objetos personales de la viuda, fotografías antiguas y documentos que narraban su extraordinaria vida.
Era un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración y un recordatorio tangible de que con determinación se puede construir un hogar y un futuro a partir de la nada. La influencia de Daniel, a través de El Corazón de Aurora, se extendió más allá de las fronteras de México. Su modelo de apoyo a familias vulnerables fue adoptado por organizaciones en otros países de América Latina, convirtiéndose en un referente internacional. Daniel, con su humildad característica, siempre atribuía el éxito a la visión y la fuerza de su madre, insistiendo en que él solo era un instrumento para llevar a cabo su legado de compasión y justicia. Sofía, la artista, no solo creó obras de arte, sino que también se convirtió en una voz poderosa para la justicia social a través de su arte. Sus exposiciones a menudo abordaban temas de desigualdad, violencia de género y la importancia de la memoria histórica. Utilizaba su plataforma para dar voz a los que no la tenían, inspirando a otros artistas a usar su talento para el cambio social. Sus obras, llenas de color y emoción, eran un testimonio de que la belleza puede surgir incluso de las experiencias más dolorosas. La historia de Camila, la otra mujer de Héctor, se desvaneció en el tiempo, convertida en un mero susurro, una nota al pie en la gran narrativa de Aurora. La Casa del Árbol, ahora un vibrante centro comunitario, era un símbolo de transformación, de cómo un lugar marcado por la traición podía renacer como un espacio de unión y crecimiento. La ironía de que los bienes que Héctor había destinado a su segunda familia no les trajeran la felicidad, mientras que el terreno olvidado se convirtiera en la base de un imperio de bondad, no pasó desapercibida para los habitantes del pueblo del Sol Naciente. Aurora Valdés, la mujer que había enfrentado la traición de su esposo de la peor manera, se había convertido en mucho más que una viuda. Era una leyenda, una matriarca, una fuerza de la naturaleza que había demostrado que el amor, la dignidad y la resiliencia son los verdaderos pilares de una vida plena y significativa. Su historia, grabada en el corazón de su pueblo y en la memoria de las generaciones venideras, era un eco eterno de esperanza, un recordatorio de que incluso cuando el mundo parece desmoronarse, siempre hay una oportunidad para reconstruir, para perdonar y para florecer con una fuerza inquebrantable. El sol seguía saliendo cada mañana sobre el pueblo del Sol Naciente, tiñendo el cielo de colores vibrantes, y con cada amanecer, la luz de Aurora Valdés seguía brillando, guiando a su gente hacia un futuro de prosperidad, justicia y amor incondicional. Su legado no era de oro o plata, sino de un corazón resiliente que había transformado el dolor en una fuente inagotable de inspiración para todos. El pueblo del Sol Naciente, bajo el manto de un cielo siempre azul y el abrazo de sus montañas ancestrales, continuaba su evolución, llevando consigo el espíritu de Aurora Valdés como un estandarte. La historia de la viuda que lo descubrió de la peor manera se había convertido en una epopeya local, una narrativa fundacional que se transmitía de generación en generación, no solo a través de palabras, sino a través de las acciones y los valores que impregnaban la vida diaria. Los nietos de Aurora, ahora adultos, y sus bisnietos, que correteaban por los campos y las calles del pueblo, eran los custodios de este legado. Habían crecido en un ambiente de abundancia, no solo material, sino también emocional y espiritual. Conocían la historia de su abuela no como una tragedia, sino como un testimonio de la capacidad humana para transformar el dolor en propósito, la traición en fortaleza y la escasez en prosperidad compartida. El sazón de Aurora había trascendido su origen humilde para convertirse en una corporación alimentaria reconocida a nivel nacional, manteniendo siempre sus raíces
en el pueblo del sol naciente. Mateo, ya en sus años dorados, había delegado la dirección a sus hijos, quienes, con una visión moderna y un profundo respeto por la tradición, continuaron expandiendo el negocio, siempre priorizando la calidad, la sostenibilidad y el bienestar de sus empleados y proveedores locales. La empresa se había convertido en un modelo de responsabilidad social, invirtiendo una parte significativa de sus ganancias en proyectos comunitarios, desde la construcción de escuelas y clínicas hasta la implementación de programas de reforestación en el bosque de los Oyameles. Sofía, la artista, había dejado un vasto catálogo de obras que adornaban museos y colecciones privadas alrededor del mundo. Pero su mayor obra de arte, según ella misma, fue la Fundación de Arte Aurora Valdés en el pueblo del sol naciente. Esta fundación no solo promovía el arte local, sino que también servía como un centro de terapia artística para niños y adultos que habían experimentado traumas, utilizando la creatividad como una herramienta de sanación y empoderamiento. Sus hijos, también artistas, continuaron su labor, asegurando que el arte fuera accesible para todos y que la voz de la comunidad se expresara a través de diversas formas de expresión. Daniel, el humanitario, había logrado que el Corazón de Aurora se convirtiera en una de las organizaciones no gubernamentales más influyentes en la defensa de los derechos de las mujeres y los niños en América Latina. Su trabajo había impactado directamente la vida de millones de personas, brindando refugio, educación, apoyo legal y psicológico a aquellos que más lo necesitaban. Sus hijos y nietos, inspirados por su incansable labor, continuaron su misión, expandiendo el alcance de la organización y adaptándose a los nuevos desafíos sociales, siempre con la compasión y la justicia como pilares. Elena, la sabia anciana, había partido de este mundo en paz, dejando un vacío irreemplazable, pero también un legado de amor incondicional y sabiduría ancestral. Su jardín, que había sido el primer refugio de Aurora, se mantenía como un santuario, cuidado con esmero por la comunidad, un lugar donde la gente se reunía para meditar, para recordar y para sentir la conexión con la tierra y con la historia que los había forjado. La Casa del Árbol, el antiguo hogar de Aurora y Héctor, ahora un centro cultural vibrante, era un testimonio de la capacidad de la comunidad para transformar el dolor en un espacio de encuentro y aprendizaje. En sus paredes se exhibían fotografías de Aurora en sus diferentes etapas de vida, desde la joven esposa ilusionada hasta la matriarca sabia y fuerte. Era un recordatorio constante de que la vida, con sus altibajos, es un viaje de constante transformación. El eco de la historia de Aurora Valdés resonaba en cada rincón del pueblo del sol naciente. No era una historia de venganza o resentimiento, sino de perdón, de superación y de un amor inquebrantable por los hijos. Había demostrado que la verdadera redención no viene de la restitución material, sino del reconocimiento de la propia valía, de la capacidad de levantarse de las cenizas y de construir un legado que trasciende la propia existencia. El pueblo del sol naciente, con sus campos fértiles, sus calles animadas y sus habitantes orgullosos, era la prueba viviente de que la bondad, la resiliencia y el amor son las fuerzas más poderosas del universo. Y cada vez que el sol se alzaba sobre las montañas, tiñendo el cielo de oro y carmesí, recordaba a todos que, incluso después de la noche más oscura, siempre hay un nuevo amanecer, lleno de esperanza y de la promesa de un futuro brillante, forjado por el espíritu indomable de una mujer que lo descubrió de la peor manera, pero que eligió vivir de la mejor.